meditar en la palabra del Señor. Amén. Hay muchos aspectos en la vida del cristiano que son importantes. Amén. Y hoy quiero hablarle acerca de la importancia de la obediencia. ¿La importancia de qué? Es una cosa que se dice fácil, pero cómo cuesta llevarlo a la práctica, ¿verdad? Se dice fácil obedecer, pero qué difícil es hacerlo. Por favor, busque en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Es el texto que vamos a introducir. Y después vamos a buscar Éxodo 4. Amén. Así que, primera de Samuel, capítulo 15. Hemos orado en esta mañana. Gloria al Señor. Y sí, hemos sido ministrados por la presencia del Señor. Cuando usted encuentre 1 Samuel 15, le voy a invitar que se ponga una vez más de pie, por favor, para leer y por reverencia a la palabra del Señor. Si usted ve a alguno de nuestros hermanos nuevos, por favor, acérquese con una Biblia allá. El hermano Lucas, por favor, si alguien tiene una Biblia ahí, hermano José, le puede apoyar al hermano Lucas. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, ¿ya lo tiene? Lea conmigo en voz alta, dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en qué? Como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer ¿qué? Es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es ¿qué? Y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aleluya, gloria al Señor. Por favor, siéntese. ¿Qué es lo contrario a la obediencia? La desobediencia, la rebeldía o la rebelión. ¿Sí? Samuel le dice a Saúl que la desobediencia o la rebelión se compara al pecado de adivinación. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de la importancia de la obediencia. Vamos a Éxodo capítulo 4. Gloria al Señor. Aleluya. La obediencia, fácil y sencillo decirlo, pero vivirlo es otra cosa. En Éxodo capítulo 4 vamos a situarnos en el versículo 18 en adelante. Gloria al Señor. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 5 nos narra acerca del llamamiento que Jehová le hizo a su siervo Moisés. Y Dios, mientras está en aquel monte donde ve Moisés la zarza que ardía y no se consumía, Dios le empezó a dar una serie de instrucciones. Amén. Le empezó a hablar y le empezó a decir qué es lo que tenía que hacer cuando llegara al pueblo de Israel, cómo le tenía que decir el nombre, qué tenía que hacer delante del faraón. Es decir, Dios le dio una serie de instrucciones a Moisés. Amén. Y ahí es donde nos vamos a centrar. Primeramente, debemos saber que tenemos que apegarnos a obedecer las instrucciones que Dios nos da. Una de las cosas que nos llevan probablemente al fracaso o a los tropiezos es no apegarnos a obedecer las instrucciones que Dios nos da. Amén. En el versículo 18 hasta el versículo 20, lea conmigo, dice, así se fue Moisés y volviéndose a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y ¿qué haré? Y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Aleluya. Entonces tenemos aquí que después de que Moisés recibió las instrucciones de parte de Dios, él se apegó a obedecer lo que Dios le había dicho. ¿Me explico? Dios le dijo todo lo que tenía que hacer y Moisés se apegó a obedecer a la palabra del Señor.
muchas veces Dios nos ha dado instrucciones. Muchas veces Dios nos ha hablado. Muchas veces Dios nos ha dicho, haz esto, haz aquello. Y muchas veces Dios te ha hablado quizás por sueño, a través de una persona, a través de un mensaje. Pero a veces nosotros nos cuesta trabajo apegarnos a las instrucciones que Dios nos da. Amén. Cuando no nos apegamos a las instrucciones, no vamos a ver el resultado que Dios ha preparado para nosotros. Amén. Moisés, inmediatamente que recibió la instrucción de Dios, va a donde su suegro Jetro y le dice, yo me tengo que ir a Egipto porque Dios así me lo dijo. Moisés se apegó a la instrucción de parte de Dios. Amén. Es importante que ustedes y yo nos apeguemos a lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Aquí quizás a alguien Dios le ha dicho, ¿sabes qué? Vas a ayunar durante toda esta semana. ¿Cuántos han sentido a veces que Dios los llama a meterse en un ayuno? Sí, ¿verdad? Y tú dices, voy a ayunar, pero no falta que al otro día te hablan, vengas a desayunar, ¿verdad? Tengo unas garnachitas, unas empanadas. Y entonces empieza a ir la tentación de, híjole, yo había dicho que iba a ayunar, pero sí, allá donde están unas famosas dobladas. Amén. Pero cuando nosotros no nos apegamos a las instrucciones que Dios nos da, no vamos a ver esos resultados que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Me explico? Si Dios te da una instrucción, apégate a obedecerlo. Si Dios ha puesto en tu corazón que tienes que levantarte en las mañanas a orar, yo sé que se te va a hacer difícil. ¿A cuántos se le hace difícil orar por las madrugadas? A todos, la mayoría. Pero si Dios te ha dado una instrucción, Dios te ha dado una dirección, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Obedecer, apegarnos a las instrucciones. Porque el que nos da las instrucciones sabe por qué nos las está dando. ¿Me explico? No nos da instrucciones al azar. No nos da instrucciones solo por dárnoslas, nos las da con un objetivo específico. Y si Dios a ti te ha estado poniendo algo, apégate a la instrucción que Dios te ha dado. Apégate a cómo Dios te ha dicho que lo hagas. Porque entonces ahí habrá un resultado favorable a tu vida. Imagínate que Dios te desafía y te dice, ¿sabes qué? Yo sé que algunos tienen negocio y el día domingo son negocios que a los negocios regularmente les va bien. Pero si Dios te dice, tienes que cerrar el negocio el domingo, y ahí es donde va a estar la batalla. Es una batalla a veces apegarnos a la instrucción que Dios nos da. Pero cuando nos apegamos a la instrucción que Dios nos da, nosotros vemos los resultados. Tienes que apegarte a lo que Dios te está diciendo. Amén. Entonces tú vas a ver un resultado. ¿Me explico? Entonces, Moisés se apegó a las instrucciones. Cuando Dios nos da una instrucción, debemos obedecer inmediatamente, no a esperar a que pase el tiempo. Si Dios te dijo hazlo hoy, algunos dicen, como dice la Biblia, como dice Dios, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Eso no lo dice la Biblia. Usted lo puede buscar de Génesis al Apocalipsis, ida y vuelta 15, 20 veces y jamás. Amén. Como tantos otros dichos, ¿verdad? Pero si Dios te dice que tienes que empezar hoy, empieza hoy. No esperes a que sea mañana. Cuando viene una de las plagas, ¿verdad?, de las ranas a Egipto, Moisés le dice a Faraón, dime cuándo quieres que yo ore a Dios y quite las ranas. Y el Faraón le dice, mañana. Uno de los mayores problemas es que tendemos a posponer las cosas. ¿Me explico? Regularmente no lo hacemos inmediatamente. ¿Cuántos quizás en algún momento han estado en su casa y el Espíritu Santo de Dios le ha dicho, llama a fulano de tal o envíale un mensaje? ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Sí? Y algunos dicen, ahorita estoy muy ocupado, pero si Dios te lo puso en ese momento, ¿qué crees que tienes que hacer?
hacerlo en ese momento. Porque por alguna razón Dios te lo está poniendo. ¿Me explico? Dios ha puesto en tu corazón el llamarle a alguien, el visitar a alguien, el orar por alguien. Y nos tenemos que apegar a las instrucciones. Porque cuando nos apegamos a las instrucciones, vamos a ver el resultado en nuestra vida. Moisés le dijo a Jetro, sabes que yo me tengo que ir porque Dios me dijo, tengo que regresar. Moisés había salido huyendo de Egipto. ¿Cuál había sido la causa? ¿Por qué había huido Moisés de Egipto? ¿Alguien lo sabe? Porque mató a un egipcio. Y ahora Dios lo estaba desafiando y lo estaba enviando a donde él había salido huyendo. Pero apegarnos a obedecer las instrucciones que Dios nos da trae a nuestra vida beneficios. Amén. Gloria al Señor. Hace 8 días estuvimos en una actividad y platicaba yo con el profeta que conocí el año pasado. Fuimos a una actividad, yo no recuerdo quién nos acompañó a esa actividad el año pasado. Creo que fueron ustedes, ¿va? Cuando me echaron harto aceite en mi linda cabecita. Me vaciaron como 2 frascos de aceite y destilaba yo aceite. Literalmente fui ungido. Amén. Cuando el varón de Dios habla de que él está construyendo un templo y que toda siembra iba a ser dirigida ahí, ese día yo llevaba mi dinero para hacerle un pago de algo que yo tenía que pagar. Y el Señor me puso, tienes que sembrar. Pero resulta que mi esposa también sintió lo mismo. Pero le digo, ¿sabes qué? Como somos una sola carne, mitad tú y mitad yo. Yo llevaba 400 pesos. Era para pagar el otro día. Y dije, Señor, yo sé que tú me vas a proveer, pero yo tengo que obedecer inmediatamente. Entonces, depositamos en el sobre. Ella depositó 200, yo deposité 200. Nos regresamos a la casa, literalmente, sin nada. Al siguiente día, después del servicio, se acerca una hermana y me dice, pastor, el Señor puso en mi corazón durante toda esta semana, esto no es una ofrenda, esto no es mi diezmo, esta es una siembra para ustedes. Y aquí está, y nos bendijo con 1,000 pesos. ¿Sí? 2 días después, una hermana me llama y me dice, pastor, no he ido a la iglesia, pero he guardado mis diezmos. Aquí están, y habían otros 1,000 pesos. Cuando tú te apegas a obedecer lo que Dios te dice, tú vas a ver un resultado en tu vida. Sé que obedecer a veces es difícil porque Dios pone cada cosa diferente. No a todos nos dice que hagamos lo mismo, amén. Pero si Dios lo pone en tu corazón, tú tienes que obedecer. Si vas pasando por la calle y el Señor pone en tu corazón que te detengas a hablarle a la persona que está parada para que le hables del mensaje de salvación, tú tienes que hacerlo. No decir en otra ocasión, o llevo mucha prisa, porque puede que para esa persona sea su última oportunidad. ¿Me explico? Entonces, muchas veces decimos voy a obedecer, pero es difícil a veces obedecer. Pero cuando nos disponemos a obedecer, vemos un resultado de parte de Dios. Amén. Siga leyendo conmigo en el versículo 21. Dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón, ¿qué? Todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejaré ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Aleluya. Número 2. Apégate a oír, a hacer y hablar lo que Dios te dice. ¿Me explico? Apégate a llevar a cabo tal cual Dios te dice. Ni más ni menos.
Moisés transmitió el mensaje tal cual Dios se lo había dado e hizo las cosas tal cual Dios le había mostrado. ¿Me explico? Entonces, cuando Dios te da una instrucción, cuando Dios te dice que hagas algo, apégate a hacerlo así como Dios te está diciendo. ¿Me explico? Solo habla lo que Dios te ha dicho que hables, solo haz lo que Dios te ha dicho que hagas. Ni le aumentes, ni le quites. Tal cual Dios te lo dio, así hazlo. ¿Me explico? Moisés fue e hizo tal cual Dios le había dicho que lo hiciera. Amén. Moisés fue llamado a llevar un mensaje y Moisés habló solo lo que Dios le había dicho que dijera. A veces nosotros queremos aumentarle a las cosas que Dios nos dice. ¿Me explico? En una ocasión comentaba un varón de Dios como testimonio. Dice que él estaba ministrando y de pronto el Señor pone en su corazón el que mencione la palabra amarillo o el color amarillo. Él no sabía por qué Dios se lo estaba diciendo. Cuando recibe en su corazón, Dios le dijo nada más pronuncia la palabra amarillo. Resulta que una mujer que tenía a su hijo muy enfermo, desahuciado, estaba internado en el hospital, estaba desahuciado. Ella acudió a esa actividad y ella estaba ahí, pero ella le costaba trabajo creer que Dios podía hacer un milagro. Entonces, ella se fue al baño y le dijo: Dios, si todavía me escuchas y si puedes hacer un milagro, que el que está predicando allá, que no me ha visto, me diga el color de mi blusa que llevo por dentro. ¿Y qué cree de qué color es la blusa? Esa era la señal que ella pidió. Y cuando estaba allá el hombre, el varón de Dios, Dios le dijo: di la palabra y pronuncia la palabra amarillo. Pero él se le quiso adornar y dijo: así como el sol, y empezó a aventarse un discurso. Y Dios le dijo solamente: di amarillo. Era todo lo que tenía que decir. Pero él le quiso aumentar. Al final sí dijo la palabra. Y la mujer, cuando escuchó esa palabra, entró en ella en una convicción de que Dios había obrado un milagro en su hijo, y así sucedió. Entonces, yo no sé cuántas veces Dios te ha dicho algo y a veces nosotros o le aumentamos o le quitamos. A lo mejor Dios te dice: ¿sabes qué? Ve a esa persona, solamente dale un abrazo, que es todo lo que necesita. Y a veces nosotros digamos: no, y le empezamos a decir, y a lo mejor eso no es. Tenemos que hacer tal cual Dios nos dijo. Si Dios te ha dicho que tu negocio lo unjas, ve y úngelo. Así como Dios te ha dicho, a lo mejor Dios te ha dicho: cuando tus hijos estén durmiendo, toma aceite en tus manos, ve y pon tu mano sobre su frente mientras ellos duerman. Es todo. Pero a lo mejor tú como papá, como mamá, llegas y empiezas y: diablo, vete fuera. Y esa no era la instrucción de Dios. Nada más Dios te dijo: ponle la mano con aceite y ya. ¿Me explico? Nosotros tenemos que hacer, oír, hablar lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Ni más, ni menos. Yo no sé de qué manera Dios te ha estado hablando o qué dirección Dios te ha dado, pero si Dios te ha estado hablando, obedece su palabra. ¿Me explico? Obedece. Aleluya. Obedece aunque duela. Obedece aunque ¿qué? A veces obedecer duele. ¿Sí? A algunos les duele cuando Dios les dice que les va a tocar el bolsillo. Eso, ¿cómo les duele? Pero antes, cuando andaba, yo fui borracho. Gloria al Señor, el Señor me libertó ahí.
Pero era yo de los que, a ver, que quieren disparar. Mi mujer ni comida le daba yo. Pero a veces resulta que nos volvemos cristianos y nos volvemos de Monterrey. Codos. ¿Verdad? Gloria a Dios, aquí no hay de esos. ¿Verdad? Pero a veces obedecer duele. A veces obedecer cuesta. A veces Dios te va a decir que hagas algo en contra de aquello que no quieres hacer. ¿Me explico? Obedecer duele. Si obedecer fuera fácil, todo mundo fuera obediente. ¿Verdad? Pero a veces las instrucciones que Dios te va a dar son instrucciones que te van a doler. Pero al final tendrá un resultado benéfico, favorable para tu vida. ¿Me explico? ¿Sí? A veces lo que Dios te va a llevar a hacer o lo que Dios te va a poner es algo que va a golpear tu carne, es algo que va a golpear quizás el orgullo, el ir y pedirle perdón a alguien santo. Pero ¿por qué le voy a ir a pedir perdón si me ofendió él o ella a mí? Quien tiene que venir a pedirme perdón es esa persona. Y el Señor te dice, ve y pídele perdón. Y ahí estamos nosotros. ¿Pero por qué? Si yo ni hice nada. Si hablaron de mí. Si a mí me difamaron. Si esto. Y el Señor te está diciendo, ve, pero no quiero. Y ahí hay una batalla. A veces obedecer va a doler. ¿Me explico? Entonces, imagínate que Dios está diciendo, ve y habla con fulano, con sutano, perdónalo. Señor, pero es que lo que me hicieron fue muy grave. Pero si el Señor te está diciendo que lo hagas, es por un bien para tu vida. ¿Me explico? Es un bien para ti. A ver, no creas que a veces Dios va a poner una instrucción que sea fácil, a veces va a doler. A veces va a ser todo un desafío para tu vida. Pero al final de cuentas, eso va a traer algo bueno para ti. Amén. ¿Sí? Yo no sé lo que Dios te esté hablando en estos días, pero mi consejo es que obedezcas la voz de Dios. A veces obedecer duele. ¿Me explico? Obedecer duele. Pero cuando nosotros aprendemos obediencia, allí hay bendición. Amén. No va a ser fácil a veces lo que Dios te ponga. Pero si Dios lo pone es porque sabe que tienes la capacidad de hacerlo. Jamás Dios pondría en tus hombros una carga que tú no puedas llevar. Jamás Dios te pondría en una situación que tú no pudieras. Si Dios te pone eso es porque sabe que tú puedes. Que tu carne a veces no quiera es otra cosa. Pero tú puedes. Por eso Dios lo está poniendo en tu corazón. ¿Me explico? ¿Sí? A veces quizás la instrucción de Dios sea que cuando alguien esté diciendo algo de ti, tú simple y sencillamente guardes. Y le va a doler a la persona que no le gusta quedarse callado. Le dicen una cosa y regresa como 10. Y el Señor le ha dicho, de ahora en adelante a tu mujer no le cuestiones ni le rezongues nada. La mujer va a decir amén, ya sabes. O tu mujer que el Señor te dice, ya no le, mira, tú solamente obedeces. Y quédate calladita. Ahí no dijeron amén. ¿Y cómo les va a costar trabajo? Y a veces va a doler. ¿Me explico? Pero si Dios te está poniendo eso en tu corazón, obedece. Obedece porque a ti para tu vida va a traer un beneficio. Amén. Entonces dice Samuel a Saúl, cuando empezamos leyendo, que a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios.
Hay gente que puede aventarse un ayuno de 40 días y no tiene problema. Pero quizás tenga problema cuando Dios le dice, guarda silencio. ¿Me explico? Entonces, obedecer realmente para nosotros debe ser algo que debemos disponernos a realizarlo. ¿Me explico? Moisés no pospuso las cosas. Moisés fue y realizó tal cual Dios le había dicho que lo hiciera. Amén. Después de que regresó, él se dispuso a ir y se dispuso a hacer así como Dios le había dicho que lo hiciera. ¿Sí? Hay mucha gente, hace algunos 3 años atrás, y no lo digo por presunción, pero el Señor me llevó durante 2 años a ayunar un mes sí y un mes no. Y así. Durante esas fechas pasaron mi cumpleaños, el cumpleaños de mi esposa, el cumpleaños de mis hijos, pero yo había llevado a cabo. Yo me comprometí con el Señor. ¿Me explico? Entonces le dije, Señor, tú me vas a dar la fuerza. Y fueron 2 años los cuales estuvimos así, un mes sí y un mes no. Cuando Dios te llama a algo, a veces la carne no va a querer. Pero si Dios te da una instrucción, es por una razón que Dios te la da. Dios llamó a Moisés con un propósito. Desde que estaba pequeño, Dios lo guardó. Amén. Lo puso en un río y lo llevó a vivir en la casa del faraón. Ya Moisés tenía una asignación y un propósito. Amén. Entonces, cuando Dios te dice y te pone algo, obedécelo. Habla lo que Dios te ha dicho que hables y hazlo como Dios te ha dicho que lo digas. A veces quizás Dios te pone, habla con tal hermana, con tal hermano. Y a veces tú dices, pero ¿y qué va a decir de mí? ¿Y qué va a pasar si le digo? No le aumentes ni le quites. Lo que Dios te dijo que le digas con amor, dile, hermano, hermana, el Señor puso esto en mi corazón. Amén. Versículo 27 y versículo 28, lea conmigo. De Éxodo 4. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir ¿qué? Al desierto. Y él fue y le encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Ahora, Aarón era el hermano mayor de Moisés. Amén. Pero fíjese que la instrucción para Aarón fue sencilla. Dios le dijo, ve, encuéntrate con Moisés y es todo. Le dio una instrucción sencilla. Muchas veces Dios nos da a nosotros una instrucción sencilla. Escuche, la humildad es vital en la obediencia. En ocasiones Dios dará instrucciones simples y sencillas para nosotros, pero igual de importante para obedecerlas. ¿Sí? La humildad es vital para la obediencia. A veces Dios te dirá que hagas cosas simples y sencillas a tu vista, pero a los ojos de Dios son igual de importantes. ¿Me explico? Uno anhela lo mejor. Para ser lo suficiente humilde, debemos de hacer lo suficiente humildes para hacer lo sencillo. Muchos han perdido la bendición de Dios al dejar pasar una instrucción sencilla, una instrucción simple. Dios a veces te ha puesto que hagas algo que para ti es quizás sencillo, pero es que Dios quiere ver tu obediencia. No es tanto lo grande que tú hagas, sino que Dios quiere ver qué tan obediente eres a las cosas simples y a las cosas sencillas. ¿Me explico? Y hay personas que por considerar que la instrucción es sencilla, la dejan pasar y han perdido
bendiciones. Uno de ellos es un general llamado Naamán, ¿se acuerdan? Él era un hombre encumbrado, era un hombre grande, pero era leproso. Fue a donde estaba el profeta y el profeta ni siquiera lo atendió. Desde ahí ya empezó mal, porque le mandó al siervo y le dio las instrucciones. Cuando Naamán le dice que el profeta le dice que vaya y se sumerja, ¿cuántas veces al río Jordán? 7. ¿Qué hace Naamán? Se enoja y dice: allá en Samaria hay mejores ríos, no esta cochinada. Y se fue bien enojado. Es como si Dios te dijera: vete y zambúllete en el papalón. Guácala de pollo. Allá en Susulta mejor. San Martín, ya, y ahí nos vamos. Allá, y el general se emberrinchó y se acercaron la gente que estaba con él y dijeron: Señor, si el varón de Dios te hubiera puesto a hacer algo más difícil, lo hubieras hecho. ¿Por qué no haces esto que es sencillo? Y entonces fue y él a regañadientes obedeció. ¿Y qué pasó con él? Se fue sano. Él había menospreciado la instrucción. A veces Dios quiere bendecirte y te pone una instrucción simple. A lo mejor el Señor te dice: ¿sabes qué? El domingo tienes que ir a la iglesia y barrer y acomodar las sillas. Ah, no, pero es que yo quiero cantar en la alabanza. Yo quiero predicar, eso sí. Pero el Señor quiere ver qué tan obediente eres. Y muchas veces, por considerar la instrucción simple, hemos dejado de ser bendecidos. Amén. Hemos dejado pasar la bendición. Dios le dijo a Aarón: ve y recibe a Moisés y escúchalo. Y él fue todo. Y Aarón fue y lo hizo. Amén. Entonces nosotros a veces tenemos que obedecer a las instrucciones sencillas y simples. Amén. Aprendamos que la obediencia también es adoración a Dios. ¿La obediencia es qué? Adoración a Dios. Lea conmigo en el versículo 29 de Éxodo 4. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos. ¿Quiénes? Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los hijos de los ojos del pueblo. Y el pueblo, ¿qué hizo? Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. La obediencia también es adoración. En el Nuevo Testamento dice que el Señor anda buscando adoradores que le adoren ¿qué? En espíritu y en verdad. Es fácil cantar un canto de júbilo, es fácil cantar un canto de adoración, pero la adoración de verdad es obedecer a Dios. Por eso Él no anda buscando cantantes, Él no anda buscando músicos, Él anda buscando que le adoren. Porque la obediencia es adoración. Con tu obediencia adoras a Dios. Entre más obediente seas, te conviertes en un mejor adorador. No es que tengas una voz magistral, sino cuánta obediencia hay en tu corazón. Sí. La adoración de verdad sube como perfume agradable ante la presencia del Señor. Entonces, la obediencia también es adoración. Cuando tú obedeces a Dios, tú te conviertes en un adorador. Cuando obedeces su palabra, tú te conviertes en un
adorador. ¿Sí? Por eso Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque la obediencia es adoración. Entre más obedezcas, más te conviertes en un adorador a Dios. ¿Sí? Por eso es que es importante obedecer. Por eso dice que a Dios no le agradan más los sacrificios, sino la obediencia. ¿Sí? ¿Qué tan obediente eres? ¿Qué tan obediente soy a la voz de Dios? Lucas capítulo 6, versículo 46. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos terminando. Lucas 6, 46 dice: ¿por qué me llamáis qué? Y no hacéis lo que yo digo, ¿verdad? El Señor dice: ¿por qué me llaman Señor? Si fuera versión mexicana, y hacen lo que les da su regalada gana. Traducción mexicana. Imagina que el Señor diga: ¿y para qué me dices que soy tu Dios si al final de cuentas tú haces como se te venga en gana? Ay, no, Señor, ¿cuándo? Ay, ¿quieres que te diga cuándo? Ya empieza el Señor, ¿verdad? Dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? ¿Sabe usted que hay mucha gente que llama a Jesús su Señor, pero no hace lo que Él les pide que hagan? ¿Verdad? Hay muchas personas que dicen: yo soy cristiano, yo voy a una iglesia, pero ¿qué cree? No hacen lo que el Señor les dice que tienen que hacer. Y el Señor le dice: ¿por qué dices que soy tu Señor y no haces lo que yo te digo que hagas? ¿Me explico? La obediencia es adoración. Amén. Si Dios te dice: obedece a tu esposo, y tú no lo obedeces, porque la palabra de Dios dice que las mujeres deben sujetarse, no poner sujetota, sujetarse. ¿A quién? Pero cuántas, aquí no hay, gloria al Señor. Pero me han contado esas mujeres que al marido no le piden permiso para nada, no se sujetan. Y la Biblia dice: mujeres, no lo dice Gadiel. ¿Quién lo dice? Entonces, si el Señor te dice: sujétate a tu esposo, y tú no te sujetas, ¿por qué dices que es tu Señor y no haces lo que Él te dice? Amén. Le dice a los esposos: traten a su mujer como trapo viejo, como jerga de piso. Así dice la Biblia. ¿Cómo vas? Pero el hombre toscote, rudo, ahí está chillando ya otra vez. Ni te puede decir nada porque hay pura chilladera. Pero la Biblia le dice al esposo: trata a tu mujer como un vaso frágil. Entonces vienes y levantas la mano y dices: Señor, vine a adorarte, vine a apostar. Y es pura labia. Sonría, Cristo le ama. Amén. La obediencia es adoración. Entonces tú cantas: vine a, y en la semana maltratas a tu mujer, no obedeces, no te sujetas a la esposa. Vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Dale, eres. Y el Señor te dice: ¿y a quién le estás cantando? Porque no obedeces lo que yo te digo que hagas. Los hijos tienen que obedecer ¿a quiénes? ¿A quiénes?
Ah, limpia la casa. A la hora que yo llegue, tiene que estar. Parece que uno le dice, ensucien más. ¿Será? Gloria al Señor. La obediencia es, ya están los jóvenes, madre, vine a postrar. Y le dio en la semana una mal contestada al papá y a la mamá. Sonría, Cristo le ama. ¿Por qué será que se ríen? Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, es Dios hablando. Amén. Sí. No, y no obedecen a los padres, ¿verdad? Y los papás, Dios le dice, no provoquéis a ira. ¿Y qué cree que hace el papá? Está como cuchillito de palo, dándole al hijo, dándole a la hija. Sonríe. Y el Señor te dice, no, no seas así con tu hijo. Pero ahí está el papá, dale, 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 dale. La obediencia es adoración. ¿Me explico? ¿Sí? Si no obedeces, la Escritura dice, ¿verdad? Si no obedeces a tus jefes en el trabajo, santo, eres empleado y te cae mal el jefe y no lo soportas, ¿verdad? Pero la Biblia nos da instrucciones. Y por eso decía hace un momento que a veces obedecer va a doler. ¿Sí? A veces va a doler. Pero es que la obediencia genera en nosotros un resultado favorable. Y a Dios le interesa más la obediencia que los sacrificios. ¿Sí? A Dios no le deslumbra cuánto tú pones en tu sobre de diezmo, cuánto tú trabajas en la obra. A Dios le deslumbra tu obediencia. ¿Me explico? Dios lo que anda buscando es qué tan obedientes somos ustedes y yo. A Dios no le sorprende cuánto éxito podamos tener, cuán conocidos seamos. A Dios le interesa nuestra obediencia. ¿Sí? Eso es lo que tú y yo debemos llevarnos esta mañana al corazón. A Dios le interesa mi obediencia. Dios lo que anda buscando es que yo sea obediente. Dios lo que anda buscando es que yo me apegue a las instrucciones que Él me da. La obediencia también es adoración. Adora a Dios con tu obediencia. Cuando Dios te diga que hagas algo, hazlo. Eso es adorar a Dios. A veces no tienes por qué preguntarle a Dios por qué te dice que lo hagas, solamente tienes que hacerlo. ¿Sí? A veces nosotros queremos que Dios nos diga por qué y para qué. No, a veces Dios lo único que quiere es que tú obedezcas y punto. Cuando tú aprendes a obedecer, Dios te va llevando a otros niveles de mayor gloria en tu vida. ¿Sabe por qué a veces hemos fracasado? Porque hemos sido desobedientes a la instrucción de Dios. ¿Sí? Y si queremos tener un año bendecido, tenemos que ser obedientes a lo que Dios pone en nuestra vida. ¿Me explico? Adora a Dios con tu obediencia. ¿Sí? En la obediencia es un perfume agradable al Señor. Los demonios huelen ese aroma de obediencia en tu vida. Los demonios saben, dicen, no, aquí viene el mejor cantante, el mejor músico. No, no, no. El diablo dice, aquí viene uno que realmente obedece a Dios. El diablo tiene miedo de aquellos que obedecen a Dios. Porque el que obedece a Dios, la presencia de Dios está con él y con ella. ¿Me explico? Cuando tú te conviertes en una persona obediente a Dios, tú adoras y esa adoración sube como perfume agradable delante de la presencia del Señor. Amén. Yo no sé qué instrucciones vaya a poner Dios en tu vida durante estos días,
Pero mi consejo es que obedezcas aquello que Dios te está poniendo. ¿Me explico? No importa si sea simple la instrucción o grande, pero si Dios lo pone en tu corazón, obedece a la instrucción de Dios. No demores. Amén. Apeguémonos a obedecer a Dios. ¿Sí? Apégate, solamente obedece a Dios. No cuestiones, solamente obedécele. ¿Sí? Porque Dios está viendo nuestra disposición de corazón. Amén. Entonces, yo no sé qué el Señor te esté llamando. A lo mejor el Señor te está invitando a quedarte en las noches, a orar, a involucrarte más en el trabajo de la iglesia, a ayudar al huérfano, al necesitado. No lo sé. Pero si Dios te está poniendo algo en tu vida, yo te invito a que obedezcas a lo que Dios está poniendo en tu corazón y lo hagas. Si tienes que hacer algo, Dios va a poner ese recurso en tus manos. Amén. Solamente apégate a obedecer. ¿Sí? La obediencia para nosotros es la manera de adorar a Dios. Amén. Así que quiero que se ponga de pie en esta preciosa hora del día. Les dije que no íbamos a demorar mucho.